Hola amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos un jueves más a Jueves de Psicología Infanto-Juvenil. Mi nombre es María Esther Flores y bueno, pues los saludamos desde el Centro de Especialización y Atención Psicológica, CEAP. Para nosotros es una gran alegría que nos contacten, que nos busquen, porque esto quiere decir que están muy interesados en la salud mental, en la salud emocional de ustedes y de su familia. Y precisamente, como a nosotros también nos interesa mucho el cuidado de la salud mental y emocional, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que bueno, nos interesa a los que somos papás, nos interesa a quienes somos docentes, nos interesa a las tías, a los padrinos y a todos a los que tenemos contacto con niños, porque el tema de hoy es de dónde vienen las crisis emocionales, qué son los problemas emocionales de los niños, cuándo ese problema emocional se puede convertir en una crisis, cómo se distingue un berrinche de una crisis emocional, etcétera. Quédense con nosotros porque además el día de hoy traemos una invitadaza de lujo, es una muy buena amiga del CEAP. Ella es licenciada en psicología, pero tiene muchos años en la psicología en los ámbitos clínicos y el ámbito educativo infanto-juvenil, ¿no? Entonces, más allá de su experiencia en el consultorio con adultos, con papás, con padres de familia, ella tiene la experiencia cerquita, los niños, ahí todo el día, todos los días convive con los chiquitos, con muchos chiquitos que además la adoran, ¿no? Entonces, bueno, pues los comprende muy bien. Bueno, ya veo a mucha gente conectada, muchas gracias. Entonces, no doy más rodeos. Damos la bienvenida a la psicóloga Candy López. Hoy, hola Candy, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, Esther. No, pues bien. Y bueno, un gusto estar aquí. Súper bienvenida. Vamos a entrar en materia, vamos a estar platicando muy sabroso sobre este tema y les recuerdo nada más a nuestros visitantes que pueden escribir sus comentarios, sus preguntas, alguna duda que tengan y a ver si se las podemos resolver en el vivo y si no, se las resolvemos más adelantito por comentario o por inbox. Pues mi querida Candy, hablar de las crisis emocionales en los niños es un tema difícil porque pues sabemos que los niños también sufren, los niños también viven, experimentan, ¿no? Sensaciones desagradables, sensaciones incómodas. Hay a veces cuesta trabajo, ¿no? Candy, cuesta trabajo identificar cuando un niño pudiera estar dentro de una situación emocional delicada. ¿Cómo podríamos entender esto de un problema emocional en los niños, Candy? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues precisamente, ¿no? Estas crisis emocionales que se dan, es una desorganización temporal, ¿no? Que está pasando el pequeño. Sabemos que todos los niños van a tener ciertas crisis en determinados momentos de su vida, bueno, hasta la adultez, ¿no? Pero sí hay crisis que pasan como muy desapercibidas, ¿no? Que de hecho son las más comunes y las que necesitan mayor acompañamiento. A lo mejor podemos ver a un pequeñito de preescolar que tiene ansiedad por separación, ¿no? Es algo como muy común en los chiquitos de preescolar, cuando es su primer día de clases o incluso los primeros meses de clases en donde el pequeño está llorando constantemente porque no quiere dejar a su mamá. Esa es como una crisis muy común y que muchos viven, ¿no? Esto puede durar meses, pero muchas veces nos da ciertos indicios desde antes, ¿no? Creo que esas son como las pequeñas señales que necesitamos tener en cuenta y que los papás a veces también dicen, bueno, esto es normal, ¿no? Entra o no entra. Y por ejemplo, en este caso que te digo de la ansiedad por separación, un pequeñito a lo mejor desde antes, cuando se queda con otros familiares, a lo mejor ese pequeñito empieza a rechazar, aunque sea su tío, aunque sea su primo, aunque sea alguien muy cercano, a tener cierto rechazo de quedarse con esa persona
y preferiría irse con su figura de apego, ¿no? Su figura que le da seguridad. Entonces, ese, por ejemplo, es un indicador, ¿no? ¿Hasta cuándo esta ansiedad de separación puede considerarse normal, Candy? O sea, ¿cuánto tiempo, en qué intensidad podría considerarse normal de no preocuparnos, ¿no? De dejar al bebé, de dejar al niño. ¿Y cuándo ya tendríamos que tomar cartas en el asunto? A lo mejor ya llevarlo a una terapia o algo así. Claro, puede durar meses y es algo normal, ¿no? Sobre todo en los pequeños de preescolar, puede ser normal que pasen 3 meses, ¿no? Y es como un proceso evolutivo de confianza. Lo que pasa es que muchas veces estamos acostumbrados o queremos, ¿no? Para ajustar la realidad, que este proceso sea rápido, pero en realidad es lento. Entonces, 3 meses no hay ningún problema. Digo, ya vamos a mitad de un ciclo escolar y sigue todavía, sí habría que checar, ¿no? Más de 6 meses, más de 7 meses, ¿qué es lo que está pasando? Que a lo mejor desencadena esta ansiedad, no solamente, por ejemplo, en el colegio, sino seguramente en otras esferas, y ya algo está pasando con estas figuras de apego. Ok, ¿no? Sí, también a lo mejor agregando un poquito a esto, ya hablando en términos clínicos, cuando los chicos tienen no nada más muestras de ansiedad en términos de llanto o en términos de sudoración de manos, sino que viene acompañado con síntomas ya más intensos, como hay niños, por ejemplo, que antes de entrar al colegio nada más están entrando, devuelven el estómago, hay niños que no pueden dormir la noche anterior, por ejemplo, los domingos en la noche les cuesta mucho trabajo conciliar el sueño, hay niños que la ansiedad que sienten es tan fuerte que pudieran incluso lastimarse físicamente, rasguñarse físicamente, ¿no? Ahí sí, no esperamos 3 meses, ahí sí tendríamos que, ¿no? Ya serían datos más fuertes, más intensos, ya nos está hablando de una ansiedad muy elevada que amerita ahora sí ya un trabajo colaborativo con un psicólogo, ¿cierto? Exacto, así es. Y sobre todo tener la comunicación, ¿no? Como con todas las redes en las que está en contacto el niño, porque muchas veces como que uno se guarda, ¿no? De, bueno, veo que mi pequeño está nervioso, pero no se lo digo al maestro o no se lo digo a otras personas, y esto hace que de alguna forma, pues todos los agentes de crianza no puedan contener al pequeño. Entonces es muy importante también empezar a comunicar de una manera mucho más abierta y natural estos procesos y estas crisis emocionales que puede pasar cualquier niño, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de preescolar, por ejemplo. Muy bien. No, es como lo más común. Pero hay otras que, por ejemplo, ¿no? De 5 o 6 años, podemos ver otro tipo de crisis emocionales, que de hecho también hay ansiedad por separación a los 5 o 6 años. Al entrar a primaria es como otro momento clave en donde se puede ver, a lo mejor ya no de la misma forma. A lo mejor el pequeño no, va a ser una pataleta, como se podría ver en preescolar, pero hay mucha resistencia en entrar, en no querer bajarse del auto, se pueden empezar a ver otro tipo de conductas, mayor irritabilidad, desinterés por el colegio, por actividades comunes que antes le gustaban hacer. Y bueno, otra de a mí me gusta mucho hablar de la ansiedad en los niños porque creo que es además como de estas crisis emocionales invisibles, ¿no? La ansiedad es muy invisible. Entonces, sí. Hay que tomarla y creo que verbalizarla cada vez más. Muy, muy invisible, pero además es de las situaciones que uno más fácilmente aprende a esconder. O sea, de por sí no se ve mucho y por otro lado uno no dice nada porque da vergüenza. Por supuesto que uno se puede exponer a ciertas cosas, ¿no? Incluso hay papás, me han tocado papás que regañan a sus hijos por ponerse nerviosos, ¿no? Entonces están con miedo antes del examen o antes de una, no sé, alguna exposición o lo que sea, y los papás los regañan, ¿no? Que como que ¿por qué se ponen nerviosos? Bueno, hay una experiencia de ansiedad interna, está existiendo, está ocurriendo algo muy incómodo en el interior del niño y solo por estar existiendo hay que validar esas emociones. Exactamente, así es.
Y entonces, bueno, en este periodo de 5, 6, 7 años, vamos a ver esta adaptación a otras esferas que ya empiezan a ser mucho más complejas emocionalmente. Como mostrarme yo ante un grupo nuevo. Esto es algo que es muy común. De hecho, podemos empezar a ver constantemente problemas con amiguitos. Y es una crisis emocional también para ellos. A lo mejor no, ¿no? Como adulto no lo tomas tan importante o dices, ay, mi hijo ya tuvo otra vez otro problema. Pero realmente es una crisis para el niño trascendental, porque esos de 5 o 7 años va a definir mucho cómo va a empezar a relacionarse a los 8, 9, 10 años de edad. Claro. ¿No? Entonces, sí. Ya no entra solamente a la vida social, de juego, del jardín de niños, sino que además entra a una vida académica propiamente dicha, más tiempo sentado, más tiempo poniendo atención, teniendo que cumplir con ciertas tareas, etcétera. Entonces, se va haciendo más complejo el mundo del niño, ¿no? Y, por supuesto, las reacciones. Sí. Empieza a tomar mucho valor lo social, pero también la exigencia académica, ¿no? De quedar bien no solamente yo con los demás, sino con mis maestros. Y es una crisis muy, muy importante, en donde también como papás y los maestros, como agentes de crianza, tenemos que tener mucho cuidado para precisamente acompañar en este proceso también de adaptación y de que el niño se acepte como es. Así es. Ok, muy bien. Y los niños más grandecitos, a lo mejor ya niños que ya no tienen ansiedad de separación propiamente, ¿no? Pero esto del estrés escolar, la ansiedad en otros ámbitos, ya miedos específicos, ¿qué ves tú comúnmente en niños de esta edad? Sí, pues si ya vamos hacia más los 8, 9, 10 años, podemos ver sí miedos y muchos miedos sociales también, muchos miedos los niños ya son conscientes, ha cambiado esta visión egocéntrica, ¿no? Ya estamos viendo lo que pasa a mi alrededor y entonces no solamente es la preocupación de lo que van a decir por mí, sino la preocupación de lo que le puede pasar a mi mamá y a mi papá, lo que le puede pasar a mi amigo, y, ¿no? Y ahí vienen como los conflictos de lo que sucede incluso a nivel de compañeros. ¿Qué pasa si le digo algo a mi amigo? Y son otras crisis también muy importantes porque viene el rechazo de los demás, que es una cosa muy dolorosa para ellos, ¿no? Entonces, consideraría que en estas edades, esas crisis es en donde podemos empezar a ver que el niño o te dice mucho o te empieza a no decir nada, que a lo mejor te empieza a comunicar mucho de escolarmente cómo va, académicamente cómo va, que me fue mal con un profesor, pero empieza de repente a ocultar ciertas conductas sociales, porque además está descubriendo lo que es equivocarse, lo que es mentir, lo que es tener miedo incluso de un amigo. Son como momentos muy importantes que a veces en casa puede costar mucho trabajo entender. ¿Cómo es que mi hijo se lleva con el niño que ni debería de llevarse? Eso es algo como muy típico en esta edad. Claro, y además, Candy, coincide estas edades entre los 8 o 9 años, coincide también con el desarrollo cognitivo, en donde brincan cognitivamente a la siguiente etapa de desarrollo de pensamiento y ya van comprendiendo mucho más de cerca conceptos abstractos, ¿no? Que antes pues, les costaba un poco más de trabajo y por lo tanto lo resolvían mejor. Pero ahora ya entran en conceptos como separación, como muerte, como caerle mal a alguien, etcétera, y ya lo empiezan a tomar. No es que antes no lo hayan tomado en serio, pero es que ahora le dan una connotación mucho más racional, ¿no? Mucho más analítica y entonces se preocupan más porque piensan ya en el futuro, en lo que puede pasar, no sé, ya se van hacia adelante. Así es. Y bueno, eso es como, ¿no? Las características generales de estas etapas, a lo mejor unos 10 años. Y bueno, ya 11 años y más,
La pubertad. Es la pubertad y pues están totalmente inmersos en quién soy yo y cómo me defino con los demás. A pesar de que esto ha empezado desde, ¿no? Años anteriores, y cobra mucho valor y es donde el niño generalmente lo que no acepta de sí mismo simplemente no lo va a decir. Y hay que tener mucho cuidado. Así es. Esconder. Lo va a esconder y aquí puede ser que a lo mejor, aunque le tenga mucha confianza incluso a su maestro favorito, incluso ni al maestro se lo diga, ¿no? Si tenía mucha confianza con su mamá o con su papá o su hermano, de repente eso no sucede. Y aquí viene esta crisis emocional, sí para ellos, y creo que se hace también mucho más visible para los papás. ¿Cómo acompaño? ¿Qué hago? Porque no me está diciendo, y antes me decía y ahora no me dice nada. Entonces, ahí ya es como una etapa mucho más compleja, porque el acompañamiento tiene que ser muy... como padre también tienes que tener mucha paciencia de ir respetando este proceso para interactuar con el niño o con ya el adolescente, ¿no? Entonces, vería que esta última etapa de la que estamos hablando, sí de lo social, pero cuidar muchísimo lo que es la identidad del niño, del adolescente. Claro, y además tener también ciertos datos o ciertas como puntos rojos, puntitos rojos de alerta que nos puedan decir qué cosas son normales y qué cosas ya no. Por ejemplo, ya en los niños de 10, 11 años ya empiezan a jugar menos con los hermanos en casa, ¿no? Empiezan a querer menos contacto físico con los papás, ya no los puedes cargar, entonces viene una etapa, ¿no? No es de separación, pero sí ya vienen momentos en donde ellos buscan estar solos, quedarse en su cuarto, buscan mayor privacidad, se enojan si les tocas la puerta del baño, ¿no? Entonces, son datos totalmente normales que los papás vamos a ir notando conforme los chicos se van haciendo no tan chicos, ¿no? Pero hay datos importantes. Aquí el avance o la evolución que van teniendo en cuanto a cómo expresan sus emociones, cómo identifican y pueden tocar las emociones y las pueden compartir con los demás, se tiene que ir atendiendo, ¿no? A lo largo de los años. O sea, tenemos que ir viendo los papás como puntos clave, cómo los chicos, cuando algo sienten, cuando algo les pasa, que tengan esta capacidad hasta verbal de poder nombrar eso que les está pasando. Aún si no tienen un nombre específico, que puedan decir, lo siento aquí, es que me apachurra, que me duele, que siento feo, ¿no? Y los papás estar ahí para ayudarles a nombrar esa experiencia, ¿no? A esto es a lo que le llamamos educación emocional, ¿no? Sí, esto que dices es muy importante porque, como decíamos, ¿y cómo acompaño, no? ¿Qué digo, qué hago? Y por eso es tan importante que para cuando el niño llega a esta etapa de la pubertad y adolescencia, el trabajo haya estado hecho desde años anteriores, desde la infancia, exacto, ¿no? Lo tienes en la panza, porque al final la conciencia emocional, lo que queremos lograr en los niños, esta conciencia emocional y posteriormente la verbalización, pues empieza en uno como adulto. Entonces, el hecho, muchas veces le decimos a los papás, el hecho de que tú como papá o como mamá empieces a verbalizar cómo te sientes o qué sensaciones incluso corporales tienes, eso ya es un gran avance. Porque muchas veces para los niños es complicado identificar qué emoción hay porque ni desde la sensación física lo saben, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que la conciencia emocional desde que son bebés se empiece a trabajar para que por lo menos, como tú dices, el adolescente pueda decir, ¿sabes qué? Es que me duele constantemente el estómago. Con eso ya tienes un indicio de, puede estar triste, puede estar enojado, porque ya estuviste trabajando que muchas veces el enojo y la tristeza está relacionado con sintomatología estomacal, ¿no? O dolores de cabeza.
Así es. Es empezar a traducir qué es lo que le pasa a tu hijo. Claro, y acompañarlo, ¿no? Irle anunciando, bueno, eso que sientes es frustración, mira, a mí también me viene la frustración cuando algo no me sale bien y, ¿no? A mí me duele aquí, me siento acá y también ir haciendo mucha conciencia de qué siente el cuerpo ante una emoción, ¿no? Cómo puede manifestarse esa emoción en el cuerpo, en la cabeza, en los pensamientos, etcétera, ¿no? Así es. Y bueno, perdón, creo que todavía existe como el temor a que como adultos podamos expresar o verbalizar aquello que sentimos ante un niño. Pareciera que eso nos hace vulnerables y en realidad no, en realidad hace mucho más fuerte el vínculo, lo hace mucho más humano, porque no es que el adulto tenga que enseñar totalmente al niño esta conciencia emocional. De hecho, muchas veces el niño es el que te va a estar nutriendo. Aprendiendo también. Exacto, y además es totalmente transparente con lo que va sintiendo, pero muchas veces lo vamos como coartando y callando, ¿no? Entonces, el no tener miedo de decir, esto, por ejemplo, a mí me hace enojar, el niño aprende, no es malo que me enoje, que es algo como muy común, ¿no? El enojo, no verbalizar. Entonces, entre más común hagamos el verbalizar nuestras emociones y las sensaciones, vamos a poder acompañar las crisis emocionales. Por ejemplo, hay un carácter, ¿no? Una situación que pasa muy frecuentemente que cuando tú le preguntas a un niño, bueno, cuéntame cómo es tu mamá, ¿no? Y te dice, mira, pues es trabajadora, es no sé qué, pero te dice, y es muy enojona, ¿no? Ajá. Te lo dice como si fuera algo malo. Es que es súper enojona y entonces cuando está enojada grita, cuando está enojada regaña, cuando está enojada no le podemos hablar, cuando está enojada nos tenemos que portar muy bien y casi ir corriendo al cuarto, ¿no? Y no se diga al papá, ¿no? Entonces, estas connotaciones de son muy enojones, más bien tenemos que irlas redondeando junto con los papás, ¿no? Tenemos que ir dándole otro matiz para que estar enojado sea, como tú dices, lo natural, lo que el cuerpo nos pide frente a una situación de la vida, ¿no? Que puede ser algo que nos está frustrando, algo que no estamos pudiendo alcanzar o algo, qué sé yo, ¿no? Algo que nos está impidiendo algo. Esa es la función del enojo, avisarnos. Aquí hay algo que te está obstaculizando, ¿no? Llegar a la meta, muévelo. Y para moverlo necesitas cierta fuerza, cierto coraje, poner límites, ¿no? Sí. Estar enojado es natural. Hay que hablar de eso con los niños. Así es. Sí, de hecho, el enojo, como que en este tiempo he aprendido muchísimo sobre eso, ¿no? De cómo es una emoción básica de las que muchas veces queremos apagar porque en la sociedad está muy bien visto el estar alegre, el estar bien, el ser muy correcto y al final el enojo te va a brindar límites, te va a brindar el saber decir alto, aquí no, te va a enseñar a decir voy, aunque tenga miedo, el enojo te da este impulso de decir voy y sobre todo pues también pues hacer justicia cuando es necesario. Entonces, el enojo creo que sí es una de las emociones que incluso en las familias puede hacer más ruido cuando lo ven socialmente en sus niños. Es que cada rato te estás enojando, estás teniendo conflictos con estos amigos. Y bueno, cuando lo vemos en el colegio, vemos esta evolución de cómo el niño se enoja, lo habla, lo soluciona 10, 15 minutos y se acabó, ¿no? Y ya lo sintió, ya lo resolvió, ya lo sacó, ¿no? Y ya pasó. Y ya. Oye, perdóname, aprovechando el tema del enojo, los berrinches, porque, a ver, hay papás que me dicen, llega un momento en que no sé si mi hijo está emberrinchado y está teniendo una crisis por berrinche, por manipulación, por querer lograr algo, o efectivamente se está sintiendo súper mal. Entonces no sé si me acerco, me alejo, me voy, lo ignoro, lo dejo, lo suelto, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos distinguir un berrinche de una crisis emocional, vamos a decir, genuina, ¿no? No que el berrinche no sea genuino, ¿no? Claro. Pero bueno, de una crisis emocional por tristeza, por desesperación. Y dos, ¿qué hacemos frente a
una crisis y cómo nos podemos acercar frente a un berrinche. Que va a haber un capítulo, una cápsula de estas completitita para berrinches, pero para irnos dando una idea. Cuéntanos, Cani. Claro. Pues mira, hay muchos componentes en el berrinche porque también va a tener mucha influencia de cómo hemos ido educando el enojo. Uh-huh. Muchas veces estamos condicionando ciertas conductas del enojo hasta que uno como adulto no sabe que estás picando al niño, ¿no? Hasta que el mismo niño dice, ya exploté, ya exploté. Okay. Y aparte, el mismo adulto no tiene conciencia de que él mismo está perdiendo el control. Entonces, eso es súper importante. Entonces, muchas veces quien va a mostrar más el berrinche es el niño. El adulto no lo va a mostrar porque es el que está ejerciendo el poder o es el que está controlando, es el adulto el que está educando. Y entonces, pues no se va a notar el berrinche del adulto, ¿verdad? Lo está teniendo adentro igualito. Lo está teniendo adentro. Entonces, creo que también eso es algo muy importante en los berrinches. No solamente enfocarlo en la conducta del niño, sino incluso trabajar qué estoy haciendo yo, cómo está reaccionando él, hasta dónde estamos llegando, para ver si no es algo que ha ido escalando, que ha sido al final, ¿no? Cada vez una agresión o incluso unos actos violentos que van elevándose y entonces se convierte en un berrinche, porque alguien lo saca, ¿no? Aquí hay dos elementos súper bonitos que me gusta resaltar cuando hablo de berrinches con papás. Punto número 1, ¿qué tan fuerte estás tú, papá, como para tolerar la frustración de tu hijo? ¿No? Sí. O sea, porque el hijo te está viendo y se está queriendo agarrar de ti como si se agarrara a un árbol, ¿no? Y hay de ti que seas un roble del cual el niño se puede sostener y puede empezar a manifestar esa frustración y calmarla, o hay de ti que seas una ramita que te vas junto con él, ¿no? Si él hace grito, tú haces grito, si él hace llanto, tú haces llanto, si él hace, ¿no? Entonces ahí te vas como ramita aguada, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el niño va a poder sostenerse de un berrinche cuando el propio berrinche quiebra a sus padres, quiebra a los fuertes de su casa, ¿no? Ese es un elemento que se llama contención emocional y que me interesa muchísimo entrenar a los padres a ser buenos contenedores de las emociones, ¿no? No contener quiere decir reprimir, quiere decir sostenerlas, poder ver un berrinche, poder ver el llanto de un niño ahí enfrente de nosotros y mantenernos ecuánimes, ¿no? Sin caer en esas, en reacciones similares. Y el segundo elemento que a mí también me parece muy importante, sobre todo hablando de berrinches versus crisis emocionales, es efectivamente qué tanto hemos educado previamente, porque a veces los berrinches son la única fuente de comunicación que hay entre chicos y grandes. Sí. Es la única fuente que tienen para recibir, para ser escuchados, ¿no? Y eso a veces lo educamos los papás porque nosotros nos hacemos escuchar por medio de un berrinche. Hasta que no estamos en el berrinche, no nos obedecen, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es ya una tradición que tenemos que ir rompiendo y reaprendiendo nuevas fórmulas desde los papás. Claro, y esto que dices es súper importante porque en el momento en el que el adulto precisamente puede contener y acompañar, va a ser mucho más fácil ver si el pequeño se está desintegrando porque ya corporalmente no sabe qué hacer y entonces, no sé, se lastima a sí mismo, avienta objetos, que a veces ni siquiera es que te quiera dañar, es que corporalmente ya se fue, ¿no? O es más un enojo que no sabe cómo expresar, una tristeza que no te sabe decir, una frustración, una acumulación de muchas emociones que no sabe de qué forma decir ayúdame, ¿no? Entonces, en la medida en la que el adulto pueda contener y acompañar y como tú dices, ser un árbol, no porque vaya a ser tieso y no le importe lo que le pasa al niño, sino poder estar, simplemente estar, te ayuda como a abrir los ojos y decir, creo que estoy entendiendo lo que pasa, ¿no? Y muchas veces el simple hecho de estar y ver
y que el pequeño tome el tiempo de, ya me calmé, y de ver que no está pasando nada y que a lo mejor papá o mamá o su cuidador no lo está incluso agrediendo, violentando, es de, ok, mamá, ya estoy mejor, perdón. ¿No? Claro. Entonces pasa eso de... Sí, es que en la típica escena en donde empieza un berrinche y luego viene el escalonamiento, ¿no? De el niño llora, el papá grita, el niño llora más, el papá grita más, el papá, no, pues la tranquilidad va a tardar un poquito más en llegar, ¿no? Entonces, sí, bien dices, hay que irlo sosteniendo. Ahora, versus una crisis emocional en términos no de tipo, vamos, no para obtener cosas, ¿no? Sino una crisis que, como bien dices, los niños a veces ya no saben qué hacer con eso que sienten y lo que buscan es alivio. Y si aventar un objeto, aventar lo que tengo a la mano me alivia de manera inmediata, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y lo voy a aprender. Y la próxima vez, cuando me sienta mal, si no tengo la goma al lado para aventarla, voy a aventar lo que tenga. Y si es el plato, ¿no? Entonces, sí. Pero es aprender a lograr ese alivio sin dañarse, sin caer en explosiones, ¿no? Sí. ¿Cómo le hacemos en una crisis emocional? ¿Cuál sería el componente esencial o los componentes? Uh-huh. Bueno, ya hablamos de uno, ¿no? Que era el poder verbalizar y hacer consciente tus sensaciones, tus emociones y que como adulto estés constantemente en este trabajo. Otro punto creo que sí sería tener muy en cuenta siempre como poder identificar aquello que a tu hijo le gusta y lo que no le gusta, porque de alguna forma va a ser el parámetro de decir, ya dejó de hacer esto, ¿no? O está haciendo esto nuevo. Uh-huh. Algo como muy común ahora es en los niños, estoy aburrido, ¿no? Cuando a lo mejor tú sabes que tu pequeño casi nunca te dice que está aburrido. Generalmente lo veías, sabías lo que le gustaba, lo que no le gustaba, lo que rechazaba, y ahora ves constantemente que te dice que está aburrido. Entonces, con eso tú ya tienes un indicador, ¿no? De decir, algo está pasando. Claro, hay un cambio. Yo creo que ese es el factor, ¿no? Antes estaba, tú lo conocías, tú sabías más o menos su rutina, sus formas de hablar, sus formas de expresar incluso su malestar, y de repente hay un cambio. Está aburrido, está cansado. ¿Cómo los ven en términos sociales a un niño con una crisis emocional o con un problema emocional? Y sí, y creo que por eso también hay que estar muy pendientes de cuando el niño empieza a manifestar mucha irritabilidad, ¿no? Irritabilidad en el sentido de que a veces se confunde como, es que ya está muy necio, es que ya me habla cada rato mal, ya no me quiere decir las cosas, se está peleando a cada rato con su hermana. Esto es como algo muy, muy común que a veces se confunde con que ya está muy enojón mi niño. Y que a veces te está indicando que el niño en realidad está muy triste o que está pasando por una etapa complicada con sus amigos o que no se está sintiendo aceptado y la forma de manifestarlo es con el conflicto constante contigo, ¿no? Entonces, creo que lo que es la irritabilidad constante cuando en alguna etapa tú ya no la veías es algo que hay que tener en cuenta. Un punto rojo, un foquito rojo, ¿no? Hay mamás que me dicen, oye, pero ¿a poco un niño de 3, 4 años va a tener problemas emocionales? Pues, ¿qué problemas va a tener si tiene todo en la vida? Tiene comida, tiene casa, tiene juguetes, tiene papás, no tiene obligaciones. A ver. 1, los niños desde que nacen tienen crisis de crecimiento. Pasar de postura horizontal a postura vertical ya es una crisis, ya es un cambio en su vida. De comer líquidos a comer sólidos es un cambio en su vida. De desplazarse, encontrar, chocarse, conocer sus espacios, conocer su mundo es otro cambio en su vida. Nos dice Iri en el comentario, ¿qué pasa con los berrinches de un niño de 2 años? Perfectamente normal. ¿Por qué? Porque está viviendo otro cambio en su vida. A los 2 años está aprendiendo a hablar. Un niño de 2 años ya habla.
es un cambio en su vida, de estilo de vida, ¿no? A los 2 años descubre que él tiene las herramientas para poder ser independiente, por ejemplo, quitarse la ropa, peinarse, darse de comer, etcétera. Muchas veces los berrinches, aquí Iri, no sé tu niño cómo esté la cosa, pero en general, muchas veces los niños tienen berrinches porque están dando esta transición al siguiente momento de desarrollo en su vida y lo que nos están pidiendo es la libertad de pasar al siguiente escalón, ¿no? Por eso los niños a los 2 años te dicen, yo solo, yo puedo, yo solito, yo quiero, ¿no? Entonces, se quieren, claro, quieren poner en práctica las herramientas que están descubriendo. Pero también lo que dices, Candy, es totalmente cierto. No tienen tampoco la fórmula para nombrar, ay, fíjate, mamá, que me estoy frustrando porque no estoy pudiendo amarrar la agujeta. No nos lo va a decir así. Sí, ¿no? claro. Y fíjate que ahorita que estás hablando de los 2 años y precisamente los berrinches a los 2 años, en esta etapa generalmente empezamos a ver cómo el niño también descubre esta fuerza que tiene, esta fuerza emocional y lo que puede, el impacto que tiene hacia los demás, ¿no? Entonces se da muchísimo, muchísimo a esta edad de 2 a 3 años, pero generalmente 2, que empieza a morder o a pegar, ¿no? Que le pega a mamá en la cara o a papá en la cara y que muerde y no entiendes por qué está mordiendo, así de, es que yo no le enseñé eso. No, dicen los papás, es que ellos no ven en ningún lado. Sí. No, pero tienen herramientas y están aprendiendo a usar sus herramientas. Así es. Y tú decías aquí, es como este paso a que el niño quiere ser más independiente, pero que necesita seguir explorando muchísimo a través de su cuerpo y que a veces, por el mismo sistema en el que estamos, decimos, no, ya no te toca ir por aquí, ¿no? Porque la regla social dice que no, espérate aquí, tienes 2 años, pero ya vas a entrar al colegio y tienes que aprender esto. Cuando en realidad el niño sigue aprendiendo lo que es su espacio, a descubrir las posibilidades con su cuerpo. Va a querer hacer desastres a los 2 años, va a querer agarrar la crema de la mesa y embarrarla, porque sigue aprendiendo las posibilidades corporales y espaciales de lo que lo rodea y hasta dónde puede llegar con el otro. Son sus primeros acercamientos sociales también. Y ahí mismo, con lo que estás diciendo, nos estás dando la solución. Entonces, ¿cómo le hacemos si mi niño tiene 2 años, hace berrinche y se muerde y muerde a los demás, se avienta cosas? Entonces, ¿qué hago? Denle los espacios para explorar. Métanlo a clases de estimulación, formen una tina, ¿no? Grandecita, con texturas, con papel, rollitos de papel, con maderas, métanlos a estimulación sensorial, a integración sensorial. Vamos a pedirles que vayan, no sé, a lo mejor diferenciando, ¿no? Objetos por color, por tamaño, pero por textura también, con las manos, con los pies, con la cara, con la espalda, qué sé yo, jugar con ellos. Ya hay una plática grabada que no la ha visto, hay una plática grabada de juego para que la vean. Ajá. Sí. Súper importante, estoy totalmente de acuerdo. Y como dices, aquí nos podríamos ir en una rama totalmente grande, pero sí tomar en cuenta que estos momentos que vemos en los niños de 2, 3 años, que son como muy impulsivos, que parece que se te avientan, que parece que quieren destrozar todo, es porque están en esta constante integración sensorial. Y con integración sensorial no solamente nos referimos a oler, ver, ¿no? Oler, ver, sentir. Está involucrado el sistema vestibular, que es todo lo relacionado con el movimiento. Y este eje es central en los niños de preescolar o de estas edades. Necesitan constante movimiento. Y la propiocepción. La propiocepción es importantísima, ¿no? También el sentir algo en el pecho, sentir algo en el estómago, sentir la fuerza en los brazos, eso es propiocepción también.
Becas, en un ratito les paso los datos de la doctora, los vamos a escribir abajo en los comentarios al final de la sesión, con mucho gusto les pasamos los datos, porque sí, a veces estas pláticas son muy generales, son de orientación, son de difusión de la cultura de la psicología, pero a veces cada caso es en particular, ¿no? Cada caso necesita una evaluación completa, saber las circunstancias de la familia, de los sistemas de crianza y de la propia naturaleza y temperamento del niño, etcétera, etcétera. Entonces, siempre les pido que cada niño lo evalúen de una manera individual, ¿sale? Estas pláticas, difúndanlas, ayúdennos a compartir, por favor, porque les prometo que hay muchos papás, muchas mamás, maestros, etcétera, que no saben estos temas, ¿no? Entonces, ayúdenos a difundir y con eso, créanme que están haciendo una gran aportación. Hola, Genda, te manda saludos, Genda, mi querida Candy. Hola, Genda. Hola. Y bueno, vamos a ir cerrando nuestra charla. ¿Qué más hacemos, Candy? Ya los pusimos a estimulación, ya a lo mejor es una forma también de ir educando emocionalmente, pero mi niño ya tiene 8, 9, 10 años. ¿Cómo expresar, cómo ayudarle a expresar lo que le pasa, sus tristezas, sus dolores, sus problemas? Porque bien lo dijiste, los niños tienen problemas porque tienen vida social, tienen problemas porque ya tienen vida académica, tienen problemas porque tienen vida familiar y a veces los papás, papás, mito que los niños no se enteran de los problemas de los grandes porque nos vamos a pegar al carro. No, lo saben todo. No, lo saben todo. Es más, los niños dicen, sí, mis papás se van a pelear al carro, pero regresan en 2 días. Lo saben todo, los escuchan. Yo hice mi tesis de maestría hace como 20 años y justamente evalué los estragos emocionales de los niños testigos de violencia doméstica. Testigos quiere decir que lo saben, ya sea porque lo miraron, lo escucharon, lo sintieron, lo perciben, lo intuyen, etcétera. Siguen siendo testigos de violencia y no saben los estragos emocionales que eso ocasiona. Entonces, claro que los niños tienen problemas y problemas fuertes, ¿no, Candy? Así es. Generalmente esto que dices, van cargando muchas veces lo que escuchan en casa, ¿no? Pero a nivel general, como tú decías, ¿qué más hacer? La palabra acompañar ya lleva mucho, ¿no? Porque requiere poder estar completamente como adulto con tus 5 sentidos y escuchar constantemente. Como padres uno puede tener ganas de dar de inmediato una solución ante el problema que está contándote el hijo, ¿no? Y muchas veces el hijo lo único que quiere es ser escuchado. Y a veces no está listo para tener una solución y que venga de sus padres, porque pues están en un mundo social los niños y es otra cosa. Entonces, con el hecho de que los padres estén dispuestos a escuchar, con eso es muchísimo. Los niños generalmente no cuentan a los papás algo por eso. No, es que si yo le digo esto a mi mamá o a mi papá, me va a decir que ya no me lleve con el niño. Y la verdad es que yo quiero seguirme llevando con el niño. Entonces, es súper importante. Ese bloqueo de la comunicación es como algo muy, muy común. Entonces, la invitación sería como si el niño está dispuesto a hablar, escuchar y después decir, ¿hay alguna forma en la que quieres que yo te acompañe? ¿Quieres algún consejo? Solamente te escucho. A veces solamente necesitas repetir lo que tu hijo te está diciendo. Sí, mamá, es que me enojé mucho porque fíjate que mi amiga me tomó el lápiz y yo no se lo presté. Ay, te enojaste mucho porque te tomó el lápiz, ok. Oye, ¿qué más? Con eso tú estás escuchando, repitiendo, tu hijo se da cuenta que estás ahí con tus 5 sentidos y con eso es muchísimo. Claro. Hace mucho más fuerte el vínculo en lugar de romper la comunicación y decirle, mira, yo ya te he dicho, ¿para qué te sigues llevando con ella? Mejor déjale de hablar y fin, solución, ¿no? Y entonces ahí se pierde el canal. Pero yo sí,
Lupa, papás, lupa. Lo que acaba de decir la maestra Candy es súper importante. Lupa, por favor. Así, con la lupa, hagan de cuenta que esta es mi lupa. Lupa a componentes importantes. Tener la intención de escuchar al hijo, yo les digo, escúchenlo por favor con los oídos, pero también con los ojos. Sí. No tengan sus ojos en el celular, escúchenlo con sus manos. Pongan sus manitas así, ahí, agarrándole las manos al niño. Si ustedes agarran las manos del niño, ya no tienen manos para agarrar el celular, ¿sale? Si ustedes tienen ojos en los ojos del niño, ya no tienen ojos para mirar el celular. El celular nada más véanlo los jueves a las 7:30 de la noche en estas cápsulas, Pero cuando hablen con sus hijos, dejen el celular un ladito. Pongan atención a lo que está diciendo el niño. Número 2, que también nos lo está diciendo Candy, validen lo que les está diciendo. Si el niño dice, ay, es que mi amigo me dijo que ya no quería jugar conmigo, ese problema para el niño es un dolor. Sí. Créanle, siéntanlo, sean comprensivos con ese dolor. Créanme que se van a tardar más en querer explicarles por qué sí es importante, que por qué no es importante y darles un discurso, a mejor decirles, te entiendo. Sí, entiendo que eso duele muchísimo, ¿va? Muy bien, Candy. Sí, esas cosas son muy importantes. Oigan, yo les quiero compartir, miren otra forma que tienen los niños de expresar, ¿no? Y de nombrar. Sí. Candy, cuéntanos, niños de 8, 9, 10 años, ¿qué tan recomendable es que dibujen, que escriban, que pinten, que hagan monstruos con plastilina? Cuéntanos de esa expresión emocional. Sí, bueno, pues eso es también como otra forma, ¿no? De poder notar que tu pequeño está sacando esto que le pasa. Uh-huh. Y con eso, o sea, estamos ganando mucho, porque si el niño no habla o no busca ningún canal, es peor. Si el niño lo busca a través del juego o a través del arte, sabemos que lo está sacando. Y a lo mejor no te lo va a compartir ni verbalizar, pero tú estás, ¿no? Aquí, con el ojo aquí, checando, lo está expresando. Incluso muchas veces los papás se preocupan, digo, es entendible, ¿no? Pero se preocupa porque a lo mejor el niño está constantemente haciendo monstruos, ¿no? O dibujando, ¿no? Muertos o con los ojitos con X. Sí. O dibujando personajes muy violentos. Más allá de decirle que ya no dibuje eso, es importante tomar nota de lo que el niño está expresando a través del arte. Explorar qué lo está llevando a tener ese contenido en su pensamiento. Y todo eso nos da luz. Más allá de decir, esto no tiene que hacerse y coartar la actividad, es más el poder leer a los hijos, qué es lo que nos está tratando de comunicar, ¿no? Entonces, sí, el arte es algo muy bueno, el dibujo, incluso tejer, hay niños que les encanta tejer, ahora las pulseritas de ligas, que buscan como otros canales. También es cierto que hay muchos niños que buscan videojuegos. Ahí sí tener cuidado con la intensidad porque esto es como algo que sí coarta el poder expresar lo que pasa, está más evadiendo. Entonces sí tener cuidado con este tipo de actividad. Pero lo que es arte, baile, dibujo, pues adelante, ¿no? Perfecto. A ver, papás, si tienen ahí una hojita y un lápiz, apunten. Nos decía Candy, si ustedes notan que su hijo se está volviendo más enojón, si notan que su hijo está muy irritable también quiere decir que que no aguantan nada, que se están volviendo más de mecha corta, por decirlo así. Tercero, que están más solitarios, que le reportan en el colegio que si algo está pasando porque anda muy solito en el recreo, ahorita que estamos en una situación de pandemia, qué tanto ya no quiere jugar, qué tanto se está aburriendo más, qué tanto ya las muñecas que antes le encantaban, ahorita ya ni las pela, ¿no? ¿Qué tanto se está, aquí lo que está diciendo Candy es muy importante, qué tanto se está refugiando o enchufando para desconectarse del mundo y de los problemas en los videojuegos, ¿no? Antes en nuestra época eran los audífonos con la música, ahora son los videojuegos, ¿no? El celular. ¿Qué tanto también los niños están teniendo cambios en la alimentación, en el sueño? Antes comía mucho, ahora no quiere comer.
se está viendo mucho al espejo, está diciendo que está gorda, que está gordo, que si no le crecen los brazos. Todo eso, papás, ya nos está dando información sobre aquello que el niño a lo mejor no está diciendo con palabras, pero está diciendo con sus acciones, con su manifestación. Eso es probable que pudieran ser datos de una crisis emocional. Y me quiero tomar un minuto ya para nada más indicarles con respecto un poco también a esta pregunta que nos hace Carla Cortés en los comentarios. Nos pregunta, ¿qué pasa con el preescolar cuando no sabe controlar sus emociones de agresión con sus compañeros? Solo un dato importante. A veces esta furia, esta necesidad de agredir, de morder, de sacar hacia afuera y que ya probaron emocionalmente, pudiera estar relacionado también con una falta de madurez de la autorregulación en términos cerebrales. Puede ser un dato de inmadurez de una zona de su cerebro que se encarga de regular las emociones. Puede ser también la manifestación, junto con otras cosas, de un trastorno de tipo psicológico o neuropsiquiátrico, como pudiera ser el déficit de atención, etcétera. No se asusten, solo es un dato que pudiera darnos ahí un foquito rojo, pero junto con todo el contexto. Por eso, insisto, cada niño es diferente, las circunstancias de cada niño son diferentes, por lo tanto, vamos a hacer una evaluación perfectamente personalizada. Pues muy bien. Candy, pues a ver, otro comentario nos dice Liz, ahorita con la cuarentena algunos niños han manifestado algunos cambios en sus emociones. Vamos a ir cerrando nuestra charla con este tema a propósito de la pandemia. Candy, ¿qué has notado? ¿Qué has visto? Sí, totalmente. Es un área que en lo personal a mí también como que me ha impactado mucho porque los pequeños sí han tenido cambios en el sueño. Se notaba a muchos niños que de repente sí quieren como regresar a la cama con papá o con mamá, tener esta seguridad. En los niños pequeñitos, a lo mejor no están tan conscientes de lo que está sucediendo, pero sí ven cambios. Cambios en los tiempos, en las rutinas, estoy todo el tiempo con mamá o papá porque no estoy viendo otras personas y sí pueden estar mucho más inquietos, mucho más impulsivos, porque al final están en un solo espacio. Y en niños más grandes sí pueden refugiarse mucho en los videojuegos, sí tener en cuenta que también está siendo un medio por el cual muchos niños se encuentran del colegio. Entonces, a veces solamente hay que saber cómo guiar. Ok, sí entiendo que es la forma en la que te encuentras con alguien, pero cuánto tiempo, qué tipo de juego, o sea, ir como observando estos tiempos en un nuevo espacio. Claro. El niño, para él va a ser complicado saber de qué forma relacionarse ahora a través de una pantalla con su amigo, ¿no? Entonces, también poder apoyar esta crisis emocional de ir intentando comunicarse a través de una pantalla le va a servir muchísimo a los niños. Y sí también verbalizar lo que es la pandemia, porque a veces queremos esconder demasiado a los niños y esto también genera muchísima angustia porque no saben con quién hablarlo. Y cuando lo sacan, bueno, el mismo niño está teniendo ya temor por lo que le va a pasar a mi mamá, por lo que le va a pasar a mi papá y cómo se están cuidando y qué pasa cuando mi papá sale de la casa, qué medidas tiene. Entonces, poder verbalizar y ser realistas en esta situación va a ayudar a que el niño pueda expresar y a calmar sus miedos, que es normal que en esta etapa los niños tengan miedos. Es una crisis general, ¿no? Y duelos, porque también escuchan mucho acerca de las pérdidas, ¿no? Candy, nos podríamos seguir, por supuesto, hablando aquí unas 5 horas. El tema no se acaba y es tan ameno hablar contigo, sabes tanto, los conoces tan profundamente, ¿no? Que, bueno, pues nada, nos quedamos con todo lo que nos cuentas. Ya aquí los papás ya sacaron su libreta y su lápiz para hacer las anotaciones. Y pues nada, nos queda más que agradecerte muchísimo que hayas compartido todo esto con nosotros, tu experiencia, tus conocimientos.
Y bueno, pues te vamos a pedir que nos escribas aquí abajo en los comentarios tus datos, por dónde contactarte, por si alguien está interesado o sabe de otro alguien que pudiera estar interesado. Y pues muchísimas gracias. Te agradecemos tanto. Deseamos que estés muy bien de salud junto con tu familia y pues nada, que pronto nos veamos, que ya tenemos muchas ganas de vernos. Nos vemos pronto. Sí, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias y hasta la próxima y cuídense. Muchas gracias a ti. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos el siguiente jueves a las 7:30 de la noche. Vamos a estar hablando con otra psicóloga experta también en niños, pero en el enojo de los niños. No se pierdan nuestra cápsula, el enojo de los niños, qué es, de dónde viene, por qué se siente, cómo trabajar con los niños y su enojo. Los espero el próximo jueves en Jueves de Psicología Infanto Juvenil en esta misma página. Gracias y hasta pronto.